Hola chicos, este es nuestro primer laboratorio de tecnología del hormigón. Los ayudantes de este semestre son Ignacio Figueroa y quien les habla, Pilar Allendez. En este primer laboratorio veremos 5 normas, de las cuales básicamente es la extracción de la muestra del hormigón fresco que vamos a utilizar para la confección de las probetas. A esto se le realiza un ensayo que es el cono de Abrams, y para hormigones autocompactantes se determina el diámetro de escurrimiento con su tiempo. Bueno, la primera norma me habla básicamente de los requisitos y procedimientos para la extracción de muestras de hormigón fresco. Cuando ustedes revisen las normas, siempre se van a encontrar en la primera parte con los términos, luego procedimientos, finalmente cálculos y anexos. Básicamente de eso se compone una norma. Y sus alcances, objetivos, cosas así. Bueno, esta norma me habla sobre la extracción, ya sea en hormigoneras estacionarias o en camiones, y se deben tomar entre el 10% y el 90% de la descarga. Es decir, se puede tomar una al inicio y al final, o al final de la descarga de una amasada. ¿Ya? Y el tiempo para obtener una muestra simple o compuesta no debe ser superior a los 15 minutos. Y obviamente siempre, bueno, ahí se ve como se llena una carretilla, pero estos deben ser como mínimo 30 litros, que es más o menos lo que uno necesita para la confección de las probetas, que después la vamos a ver, y determinar el cono de Abrams. Bueno, cuando ustedes extraen una muestra, tal vez acá puede ser el caballero de azul que lo vemos, tiene que haber un tipo de registro en el cual va el nombre de la empresa, nombre y ubicación de la obra, solicitante de la extracción de la muestra, nombre y firma del informante en la obra. Eso respecto a la obra o a como el informante de la empresa. Y los antecedentes del hormigón necesitamos, como ustedes lo han visto en tecnología del hormigón, al momento de realizar una dosificación, nosotros pedimos un G30 que va a ser la resistencia específica, su fracción defectuosa o el nivel de confianza, el tamaño máximo y el asentamiento del cono. ¿Ya? Después tenemos la procedencia del hormigón, el número de amasado, significa aquí como el número del camión, y el volumen de la amasada del hormigón, ya sean 8, 5 cubos, ahí dependiendo de lo que se pida. En otros casos también se determina el elemento donde se va a colocar este hormigón, ya sean columnas, vigas, una losa y sus respectivos ejes. También se registra la temperatura, la hora de salida de la planta del camión, la hora de llegada y la hora de descarga, que son bastante importantes, ya que entre la hora de salida, si no me equivoco, y la hora de descarga no pueden pasar las 2 horas, ya que el hormigón puede empezar a fraguar, es decir, empieza a endurecer. Bueno, la siguiente norma, la 10.017, nos establece el procedimiento para la confección, protección y curado de las probetas de hormigón fresco. Es decir, nosotros ya obtuvimos nuestra muestra directamente desde el camión. Un ejemplo, si estamos en una obra, tenemos que proceder a confeccionar las probetas con el hormigón fresco. Para eso necesitamos
moldes dependiendo del ensayo que nosotros queramos realizar. Acá en la tabla tenemos un molde cilíndrico, obviamente me da una probeta un cilindro, y esta es por compresión y tracción por hundimiento. Un molde cúbico, una probeta cúbica, y el ensayo es de compresión. Y un molde prismático es para tracción por flexión. Bueno, acá está. Entonces, de lo primero que me habla la norma es de las condiciones de los moldes. Estos moldes deben tener un alto igual al doble de su diámetro interior, y hacer el molde cilíndrico significa que su esbeltez tiene que ser igual a 2. En el molde prismático debe poseer una longitud entre 3 a 4 veces del lado de su cara cuadrada, y las dimensiones son para una cilíndrica de 15 centímetros de diámetro, por ende su altura es de 30, y para un molde cúbico pues, son de 20 centímetros. El acondicionamiento del molde, antes de colocar el hormigón, se le tiene que aplicar un desmoldante. Significa que este es como un tipo de material como aceitoso, del cual evitamos que el hormigón se adhiera a las paredes del molde, y así al momento de desmoldar, de desarmar el molde, va a ser mucho más fácil. Ya. Bueno, ¿cómo nosotros confeccionamos las probetas? Las probetas cúbicas y prismáticas se debe colocar el hormigón en una sola capa, mientras que en las probetas cilíndricas se tienen que colocar 2 capas. Bueno, se debe vibrar solamente hasta que una delgada capa de lechada cubra la superficie del hormigón. La lechada es como cuando empieza a salir un poco más de agua, que aparte tiende a ser como un color un poquito más clara que el mismo hormigón. Bueno, el vibrado en las probetas cúbicas y cilíndricas tiene que ser en el centro. En las probetas prismáticas tiene que ser en 3 puntos en su largo. Y dependiendo acá del tipo de asentamiento que va a obtener este hormigón fresco, dice menor o igual a 12, el procedimiento de compactación, tiene que ser mediante vibrado, y mayor a 12 puede ser vibrado o apisonado con alguna barra o varilla. Bueno, aquí les muestro una secuencia de la confección. Bueno, en la primera imagen ya fue llenada aquí las probetas. Al ladito se ve la carretilla con su pala, y se vibra solo en un punto. Acá luego, no sé si se alcanza a ver en la imagen un poquito, como que se ve la lechada que empieza a escurrir por el alrededor del molde. Luego se enrasa. En este caso se coloca un número para identificar la probeta después, para que después sea ensayada. En el curado en obra, después ahí lo vamos a ver, se recomienda usar una arpillera húmeda, ya que nosotros no queremos que la arpillera absorba el agua del hormigón, como lo que se ve en clases. Entonces se humedece, se moja, en este caso se pone sobre las probetas, luego se pone un nylon, un plástico con, aquí lo sellaron un poco con tierra, puede ser acerrín, para que
no se evapore el agua y sea más hermético. Bueno, de lo que les hablaba, la protección y curado de las probetas. El curado en obra, dice aquí, dejar sumergido en agua saturada con cal. Algunas veces arman las probetas y se lleva una caja plástica en la cual se llena de agua y se le echa cal y se sumergen las probetas. Y de la otra forma es como lo habíamos visto, quise mantener cubierto por todos los lados con láminas plásticas, arenas, acerrín o arpilleras constantemente húmedas para evitar la absorción del agua del hormigón. Bueno, en los casos extremos se debe aplicar calor para que no se congele el agua o se debe aplicar hielo para que no se evapore. Ahí tenemos dos casos cuando el clima es extremo. Y el curado de las probetas ya desmoldadas significa cuando el laboratorio va a obra y las retira, debe sumergirlas en agua saturada con cal a 23 grados Celsius más menos 2 grados. Y el desmolde de las probetas cilíndricas es cúbicas, es después de 20 horas de su confección y las prismáticas son después de 44 horas. Bueno, la siguiente norma, la 1018, establece el procedimiento para el mezclado de hormigón. Entonces, primero, aquí tenemos una betonera. Cuando las clases eran presenciales, nosotros realizábamos este ejercicio a través de una dosificación. La dosificación que me entregaba, un ejemplo, 40 kilos de árido grueso, 30 kilos de árido fino, 25 kilos de cemento y 12 litros de agua, un ejemplo. Y a través de eso, a través de esa dosificación, nosotros hacíamos una muestra de hormigón para confeccionar las probetas y realizamos el ensayo del cono de Abrahams. Entonces, primero, ¿qué hacíamos? Primero colocábamos el árido grueso y una parte del agua para que, esta parte del agua era para que el árido no absorbiera, como ustedes lo vieran en materiales, no sé si lo vieron en materiales, hay como vacíos en los áridos que puede absorber el agua, por ende se reduce la relación agua-cemento. ¿Ya? Para evitar eso se incorporaba un poco de agua antes. Luego se inicia el mezclado, activamos la betonera, empieza a girar y se agrega el árido fino, el cemento y el resto de agua, en ese orden. ¿Ya? Entonces, una vez que estén todos estos elementos juntos, siempre la betonera andando, mezclar por 3 minutos. Luego dejamos reposar, miramos cómo está nuestro hormigón fresco. Podemos también revolverla con alguna pala, moverlo, que algunas veces el agua queda como al inicio de la betonera y al fondo están todo el árido, el cemento, el árido tanto fino y grueso, aún seco. Y recuerden que esto tiene que ser como un mezclado bien homogéneo. Entonces en esos 3 minutos vemos también, como un laboratorio práctico, vemos si es que falta agua, si es que no, su trabajabilidad también. Analizamos todos esos puntos. Bueno, pasados esos 3 minutos, se mezclan por 2 minutos. Luego se pone un recipiente debajo de la betonera y se inclina
y se mezcla manualmente, aquí se con pala o puruña, hasta que se obtenga una masa, un amasado bien homogéneo. Ya, obtenido nuestro mezclado del hormigón, procedemos a la siguiente norma, que es la 1019, y esta establece el procedimiento del cono de Abrams. El cono nos mide el asentamiento, que el asentamiento es un descenso, como dice aquí, que experimenta el hormigón fresco, de acuerdo a la norma, y que sirve como medida práctica de la docilidad. ¿Y qué es la docilidad? Esto es muy importante, que es la facilidad del hormigón fresco para ser transportado, colocado y compactado sin que se produzca segregación. ¿Ya? Entonces, el procedimiento es, acá el operador, ya en la foto ya terminó el ensayo, está procediendo a medir el asentamiento, como lo vimos acá, que es el descenso. Antes de eso, bueno, ahí después les voy a mostrar una foto. Primero se llena el molde en 3 capas aproximadamente de igual volumen. Bueno, llenada la primera capa, ojo acá, es de igual volumen, no de igual altura, ¿ok? Porque el cono claro, es de forma cónica, por ende el volumen desde un principio, la altura es mucho menor. Bueno, llenada la primera capa, nosotros apisonamos cada capa con 25 golpes con una varilla, que es la que él tiene aquí, de forma circular, siempre tratando de cubrir toda la superficie. Luego volvemos a llenar la segunda capa, volvemos a apisonar 25 veces por el borde de todo el molde. No se puede tocar el molde, no se pueden producir vibraciones, por ende la varilla no puede tocar ni el molde ni la base. Y finalmente llenamos nuestra última capa, siempre también excediendo, dejando un poco más arriba de hormigón, ya que si uno lo apisona, uno compacta, todo lo que uno compacta se empieza como a acomodar, por ende el hormigón tiende a bajar. Finalizamos nuestros 25 golpes, enrasamos la superficie mediante un movimiento de aserrado, así como en forma de zigzag con la varilla, y levantamos el molde en un lapso de 5 a 2 segundos. Tampoco se pueden producir acá vibraciones, por ende se tiene que levantar el molde de forma vertical. Acá está el procedimiento, como yo les decía. Llenamos el molde a un tercio de su volumen, apisonamos, volvemos a llenar con la segunda capa. Al momento de apisonar la segunda capa, la varilla tiene que traspasar la primera, ya siempre traspasando la capa anterior para que la compactación esté bien realizada. Bueno, y acá, como se ve también en el dibujito, se deja como un excedente de hormigón sobre el molde, ya que, como les había dicho, cuando se compacta se empiezan a acomodar las partículas, por ende empieza a descender el hormigón, se enrasa, se toman de las orejas el molde, se levanta de forma vertical, se da vuelta y se pone, bueno, siempre se pone la varilla sobre el molde, y a través de la varilla, en la parte inferior de ella, se mide el descenso o asentamiento, como lo vemos acá en esta imagen. Y eso debería calzar con la dosificación que les entrega a ustedes la planta de hormigonado.
de la cual viene esta masa. Bueno, finalmente, la última norma, la 3113, establece, es como, es el mismo procedimiento, o muy parecido, se utilizan los mismos materiales, pero el otro es para un hormigón fresco convencional, este es para un hormigón autocompactante. Obviamente no se le puede realizar, como es autocompactante, no se puede compactar, por ende se mide el escurrimiento. Entonces, se llena el molde de una sola vez, perdón, se pone una base que está marcado el diámetro, aquí dice de 50 centímetros, imaginémonos una base metálica como esta, con un diámetro de 50 centímetros, ponemos el molde, pero al revés, significa que las orejas van hacia abajo, llenamos ese molde con hormigón y medimos el tiempo de levantamiento, que va a ser T0, y cuando el borde externo del hormigón alcance esta circunferencia que ya está marcada en la bandeja metálica, y en ese caso va a ser T500, y hasta y ese tiempo entre el T0 y el T500 debe haber un tiempo de 2,5 minutos. Entonces, nosotros vamos a esperar en nuestros 2,5 minutos y el hormigón va a seguir escurriendo, y luego tenemos que medir el mayor diámetro, o tal vez supere estos 50 centímetros que les había dicho de la placa, y se debe medir el mayor diámetro del depósito circular con una aproximación de 5 milímetros. Y el escurrimiento del hormigón será un promedio de ambos diámetros. Bueno, esas son las normas que entran para el control, que es en 7 días más. El horario de los controles, lo mejor que lo definan ustedes mediante, por el aula virtual. Nosotros nos vamos a comunicar con ustedes para que así sea mucho más fácil para que ustedes lo puedan rendir. Estos pueden ser, tienen que ser el horario que más les acomode. Si tienen algún problema, se comunican conmigo, con Ignacio. Nosotros les vamos a dejar nuestros correos. Y eso, cualquier duda nos consultan. Que tengan una buena tarde.